Profesora, compañeros en general, tengan ustedes muy buenos días. El día de hoy, mi grupo conformado por Gianfranco Sánchez Novoa, Ivonne Olazabalazo, Tulio da Silva Mauricio y quienes habla, Cristina García Vargas, vamos a exponer el caso Tenorio Rocas y otros versus Perú. La causa de la controversia se determina de acuerdo a lo indicado por la comisión, en el cual este caso se refiere a la alegada detención del señor Rigoberto Tenorio Rocas, así como su traslado a la Marina de Guerra, ubicado en la provincia de Huanta, en el cual su paradero no se determinó desde ese entonces. Asimismo, se determina que estos hechos se encuentran en un contexto sistemático de violaciones de derechos humanos dentro del marco del conflicto armado interno, debido a que este periodo era muy usual la desaparición forzada contra personas que tuvieran la apariencia o fueran percibidas como terroristas o colaboradores. Cabe resaltar que esta situación se encontraba en impunidad. ¿Y por qué menciono esto? Debido a que, habiéndose transcurrido 32 años de la desaparición del señor Tenorio, no se determinaba el paradero, tampoco se le sancionaba a los responsables ni a la reparación integral de la familia del señor Tenorio. En consecuencia, el objeto de la controversia es que la comisión establece un informe de fondo en el cual consiste dar una solución ante la necesidad de obtener justicia de las presuntas víctimas, y lleva a cabo una serie de conclusiones que manifiesta que el Estado peruano es el responsable de ciertos derechos vulnerados de la Convención Americana. Tales derechos es el derecho a la vida, la integridad personal, el reconocimiento de la personalidad jurídica, las garantías judiciales, la protección judicial. También establece una serie de recomendaciones que otorga al Estado peruano el plazo de 2 meses para que cumpla con dicho informe, en el cual el Estado peruano no cumple con este informe ni tampoco otorga la reparación integral a la familia del señor Tenorio. En consecuencia es que la comisión deniega la quinta próloga, donde establece implementar programas de derechos humanos y derecho internacional humanitario de las escuelas de las Fuerzas Armadas. Por ello es que manda este caso a la Corte Interamericana solicitando dos cosas: que se declare la responsabilidad del Estado peruano, y la segunda es que se determine los medios de reparación. Es por ello que el Estado peruano lo que realiza en su escrito de contestación son 12 secciones preliminares. La primera sección es sobre la falta de agotamiento de recursos internos, que ante ello, en sus considerandos de la Corte Interamericana, desestima esta sección debido a que es extemporánea. Y la segunda sección es sobre la falta de competencia de temporis ratium de la Corte Interamericana sobre la desaparición forzada de personas. Y asimismo también fue desestimada debido a que es competente la Corte Interamericana para pronunciarse sobre las alegadas violaciones de la Convención sobre la Convención, dado que, de acuerdo al principio de pacta sub serranda, a partir de la fecha que entra en vigor los estados, rigen para el Perú las obligaciones de los tratados. Por ende, es aplicable ciertos hechos constitutivos de violaciones que tengan carácter continuo o permanente, tales como el caso de desaparición forzada. A continuación, le concedo el paso a mi compañero da Silva para que siga con la exposición. Buenos días, profesora, buenos días, compañeros. Mi nombre es Tulio da Silva y hoy estoy como reemplazo de mi compañera Ivonne, que no ha podido dar su parte por temas de salud. Bueno, voy a hablar sobre los hechos, cómo fueron los hechos que sucedieron, un poco de la historia de Rigoberto, además cómo fue la reacción de la CBR al enterarse de todo esto. Bueno, básicamente se decía que había un rumor que en la ciudad de Huanta había personal del Sendero Luminoso. Entonces lo que hacían el ejército y los oficiales de la policía era detener a las personas que se veían sospechosas. A tal persona que veían sospechosa, la detenían y posteriormente la soltaban. Pero algunas no las llegaban a soltar. A unas las llegaban a ejecutar y a otras las maltrataban, las llegaban a maltratar. Bueno, en el caso de Rigoberto tiene que ver con esto, con las desapariciones y las torturas y todo esto, por parte de los militares y de la marina. Rigoberto no contaba con un papá, más consigo una mamá.
Él posteriormente se casa, se llega a casar con una esposa, con su esposa, y el cual tuvieron 9 hijos. Bueno, ¿qué es lo que sucedió? Rigoberto trabajaba, bueno, él trabajaba, claro, antes de todo esto trabajaba como en la militar. Eh, y hubo una vez que él y su esposa decidieron ir a la base militar de por qué, cuándo le iban a devolver su trabajo, su antiguo trabajo. Y bueno, en el transcurso de que ellos iban en un bus, en la tarde, más o menos, según la información de la CBR, alrededor de las 2 de la tarde, eh, ellos fueron detenidos. Su esposo, más que nada, fue detenido. Le pusieron una capucha y lo metieron en una jeep que estaba cubierta por 2 tanques. Bueno, su esposa al ver esto lo que hizo fue ir inmediatamente a proponer una denuncia y a hablar sobre lo que había visto. Además, no solamente fue ella, fue su familia completa. Y bueno, muy aparte de todo esto, lo que hizo la CBR fue recopilar toda esa información. Además, su esposo también declaró todo lo que ella había visto en, en la escena, porque ella estaba ahí. Ella declaró todo lo que vio con la CBR. Bueno, la CBR presentó una denuncia que le puso como nombre el caso Guanta, porque no solamente los derechos de Rigoberto habían sido violados, no solamente los de ellos, habían asesinado a 6 personas, oficialmente, o sea, ya sabían que habían asesinado a 6 personas. Entre las 6 personas se encontraba un periodista. Además, también habían enterrado a 50 cadáveres, en un pozo. Lo que hizo básicamente la CBR fue presentar esa denuncia en el departamento de Ayacucho, declarando todos los derechos que habían sido vulnerados y violados por parte de estas personas y de sus familiares. Bueno, a continuación hablaré sobre la parte que oficialmente me tocó a mí. Bueno, esta sí es mi parte definitiva. Yo voy a hablar sobre lo que viene siendo cuál es la conclusión que trae la Corte y cuáles fueron los derechos que se vulneraron de la Corte. Bueno, la Corte ha desarrollado en su jurisprudencia la naturaleza permanente y el carácter que ellos lo llaman pluriofensivo, que es acerca sobre la desaparición forzada. La desaparición forzada se desprende no solo de la propia definición del artículo 3 de la Convención Interamericana sobre la desaparición forzada de las personas, de la cual el Estado peruano es parte. Ojo, el Estado peruano es parte de todo esto. Bueno, a ver, por otra parte, asimismo, la conformidad con el artículo 1, inciso A y inciso B de la Convención Interamericana sobre la desaparición forzada de las personas, los estados parte se comprometen a no participar ni tolerar la desaparición forzada de las personas en cualquier circunstancia y a sancionar a los responsables de las mismas, de los mismos que cometan en este caso el abuso, ¿no? Si es que se llegara a saber si esa persona ha sido, si se llega a saber por una u otra razón de que tal persona secuestró a tal, esa será sancionada. De todo lo que hablaba anteriormente puede concluirse que los actos constitutivos de la desaparición forzada tienen carácter permanente. Estos conllevan un carácter permanente y que sus consecuencias acarrean una pluriofensividad de los derechos de las personas reconocidos en la Convención Americana mientras no se conozca el paradero de la víctima o se hallen sus restos, los restos de las personas en este caso. Por lo cual los estados deben tener tienen el deber correlativo de investigarla y eventualmente sancionar a los responsables. Antes de pasar al análisis de fondo, ya a la conclusión, a resolver esta controversia, el tribunal considera que es muy importante recordar que la jurisdicción internacional de los derechos humanos no debe de confundirse, totalmente no debe de confundirse con la jurisdicción penal. No debe confundirse para nada, son cosas totalmente distintas. La privación de la libertad del señor Antonio Roca se llevó a cabo mientras él se trasladaba en un bus con su esposa desde la ciudad de Huanta a Ayacucho, con motivo de que él inicie de nuevo en su trabajo como reclutamiento militar.
Bueno, ahí fue cuando el señor Tenorio Roca fue detenido por miembros de la Marina y oficiales de la IP, de la PIP, de la PIP en el marco del estado de emergencia en la provincia de Huanta y bajo la suspensión del derecho a no ser detenido sin mediar orden judicial o fragancia delincuencial. Asimismo, de acuerdo a la información disponible, el señor Roberto Tenorio Roca no fue puesto a disposición de ninguna autoridad, sino que habría de ser trasladado a la base militar ubicada en el estadio municipal de Huanta, que ahí básicamente se decía de que se usaba mucho la tortura y la tortura clandestina. Bueno, ¿qué artículos se violaron con la con la con la detención forzada? Se violaron el artículo 7, el artículo 5.1, el 5.2, el 4.1 y el 3 de la Convención Americana y de la Convención Interamericana sobre la desaparición forzada de las personas. O sea, no es nada sencillo, no es algo que lo dejemos pasar ya, porque se están violando bastantes derechos que han sido aplicados. En el presente capítulo, la Corte Americana aborda las alegadas violaciones de los artículos 8.1 y 25.1. Sí, de la Convención Americana y los artículos, el artículo número 1, literal B, y el 3 de la Convención Interamericana sobre la desaparición forzada de las personas en relaciones con los artículos 1.1 y el artículo número 2 de la Convención Americana. Bueno, la, la Corte, en conclusión, la Corte concluye que el Estado vulneró la garantía del juez natural respecto a las investigaciones relacionadas con la garantía, claro, con la garantía del juez natural respecto a las investigaciones relacionadas con la desaparición forzada del señor Rigoberto Tenorio Roca, que fueron tramitadas ante él, fueron los militares, ¿no? Por lo cual es Perú el responsable de las violaciones del artículo 8.1, que ya lo mencioné, que fue desde la convención, en relación con el artículo 1.1 de la misma, ¿no? De la misma convención. Además, en prejuicio, el señor Roberto Tenorio Roca y sus familiares, porque no solamente se violaron los derechos de él, sino además los de sus familiares. Además, la Corte concluye que las investigaciones llevadas a cabo ante él fueron ordinarios. No fueron diligentes ni efectivas para determinar el paradero del señor Tenorio Roca. Establece lo ocurrido, identificar y sancionar a los responsables, así como tampoco respetar la garantía de plazo razonable. Han transcurrido 32 años, y no se sabe el paradero del señor Tenorio Roca. No se sabe acerca de nada, o sea, todavía no se llega a una conclusión exacta de los hechos que sucedieron, ni el paradero en donde está el señor Tenorio Roca. En el caso del Estado es responsable por la violación del derecho de los familiares a conocer la verdad y a través de la investigación y juzgamiento que previenen los artículos 8 y 25.1 de la Convención. A continuación, mi compañero. Profesora, compañeros todos, muy buenos días. Mi nombre es Gianfranco Melanio Sánchez Novoa y yo hablaré sobre el derecho a la integridad personal en relación a los familiares de Rigoberto Tenorio Roca. En este capítulo veremos los argumentos de las partes y la Comisión Interamericana para pronunciarse sobre las alegadas violaciones al artículo número 5 de la Convención Americana. La Comisión consideró, ante la desaparición forzada de Rigoberto Tenorio Roca, que el Estado tenía la obligación de garantizar el derecho de prioridad personal de los familiares de este. Sin embargo, esto no fue así. Fue de una manera muy dolorosa. Por ello, la comisión concluyó de que el Estado era el absoluto responsable violando este derecho hacia los familiares. Por otro lado, el Estado argumenta, mencionando que esto no estaba anunciado de manera responsable internacionalmente sobre la forzada desaparición de Rigoberto. Por ende, el Perú no era responsable y no se había cometido la violación al derecho de prioridad personal
hacia los familiares, según el artículo número 5 de la Convención Americana. La Corte Internacional, mediante declaraciones y peritajes, concluyó de que de una u otra manera la familia de Rigoberto se vio afectada, de tales como de manera personal, de manera psicológica y emocional, y sobre todo con el daño irreversible del proyecto de vida. Por otro lado, en la jurisprudencia vemos que el privatizar de la verdad a alguien es un acto inhumano. Es por ende que el Estado, a través de sus funcionarios, de sus autoridades, no realizaron sus trabajos, sus labores de manera excepcional. Es por ende que la Corte Interamericana manifiesta que este es un acto de mayor sufrimiento para la familia, ya que se agravó la privación de la verdad para ellos. En consecuencia, el Tribunal Constitucional lo declara al Estado absolutamente responsable por este acto de violación al derecho de daño personal. Por ende, según el artículo número 5.1 y 5.2 de la Convención Americana, conjuntamente con el artículo número 1.1 del mismo, se da a conocer este fallo. Entonces, por este medio es que ellos solicitan de que se den acciones de manera de reparación, tanto de manera económica y de rehabilitación mental y social. Por último, también solicita para que se haya la búsqueda absoluta del paradero exacto de Rigoberto Tenorio Roca, y en caso no estuviera con vida, el cuerpo se haga llegar a los familiares. Eso es todo, compañeros, y espero que la exposición haya sido de su agrado. Gracias.